Bueno, así se ve bien. Muy bien, vamos a Gálatas entonces. Nos hemos quedado en la superioridad del Evangelio. ¿Esto por dónde funciona? Muy bien, vamos entonces a la carta a los Gálatas, capítulo 3. Y si os fijáis, he usado una sesión solamente para hablar de 2 capítulos. Ahora va a cambiar un poquito, porque ahora vamos a Ahora se lía más. gastar, ahora se lía más, eso es. Ahora vamos a gastar un poquito, usar un poquito más de tiempo para hablar sobre aspectos de la fe. Por tanto, vamos a hablar de la superioridad del Evangelio. Ahí veis. La autenticidad, acto 2, la superioridad del Evangelio. Venga, vamos a leer este, que por cierto, como veis, esto involucra capítulos 3.1 al 5.13. ¿De acuerdo? Esto va a ser la segunda parte de la carta. La he dividido en 3 partes la carta. El último acto es la despedida final, pero la he dividido en 3 partes. Ahora estamos con la superioridad del Evangelio. Muy bien, vamos a leer 3, versículo 1. Oh Gálatas insensatos. Y empezamos ya a fuego, ¿no? Oh queridos hermanos de Gálatas. No. Gálatas, ignorantes, insensatos, sin el sentido, es lo que está hablando, sin el sentido común. ¿Cómo puede ser? ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Algunas versiones dicen, ¿quién os hechizó? ¿Quién te ha hecho, de alguna manera lo que está diciendo Pablo, quién te ha hecho alguna clase de juego mental y te ha torcido de donde tenía que torcerte? ¿Cómo puede ser? ¿A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado? Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, fijaos, a cuchillo, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Aquí vamos a, fijaos, en el versículo 2 dice, recibisteis el Espíritu Santo. Ahora, esto que lo hemos leído tantas veces, esto es absolutamente básico en el cristianismo. Recibisteis el Espíritu Santo. Mirad, Dios siempre ha querido morar con el hombre. Siempre. En el huerto de Edén, Dios estaba presente con el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre, Dios sacaba algo de Adán. Adán le daba a Dios algo que él necesitaba. ¿Por qué bajaba Dios al huerto? Por su propia voluntad. Nacía de su deseo de estar con el hombre. Cuando vamos más adelante, llegamos al pueblo de Israel. Se establece la ley, se establece el tabernáculo, y Dios, ¿dónde mora? Con el pueblo. El pueblo, entre los querubines, ahí encima del propiciatorio. ¿Por qué? Otra vez. ¿Qué sacaba Dios? Si dijéramos, no, es que estaba en un lugar maravilloso, el tabernáculo. Sí, claro. ¿Dónde está el tabernáculo? ¿Es cierto? Y si dijera, bueno, vale, el sitio no estaba muy bien, ¿no? No es para tirar cohetes, pero es que la compañía es buena. ¿Qué compañía tenía Dios? La de un pueblo que le amaba y le seguía a pie juntillas, que ciegamente obedecían a Dios con pasión y con fervor. ¿Sí, no? Esto de lo importante no es el sitio, sino con quién.
Esto se lo puedes decir a tu mujer si la lleva a la cena a un sitio barato. Le dices, cariño, lo importante es que estás conmigo, no el sitio, ¿no? Aunque sea un poco tacaño y no quiera gastarte el dinero. Pero es que no era el sitio lo maravilloso, no era la compañía lo maravilloso. Dios mora en el tabernáculo porque Él quiere estar en su pueblo, con su pueblo. Cuando se juntaban, cuando se acampaba alrededor del tabernáculo, Dios estaba literalmente en medio, porque las tribus acampaban alrededor y Dios estaba donde quería, donde Él deseaba estar. Por supuesto que había un problema, y el problema es que Dios no podía tener contacto directo con su pueblo porque Dios es santo, 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 y el pueblo era pecador, pecador, pecador. ¿Sabéis que en el hebreo no existen los superlativos? En el hebreo no existe grandísimo, que lo existe en el castellano. Por tanto, cuando se quiere hacer el superlativo en hebreo, o cuando se quería hacer, no sé si hoy en día es igual, ¿sabéis qué se hace? Se repite 3 veces. Por eso cuando se dice Dios es santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de tu gloria. Porque es la forma de hacer el superlativo del hebreo. Dios es santísimo. Pues claro, no podía estar con el pueblo, porque Él es santo y el pueblo pecador, pecador, pecador. Entonces, ocurre el tiempo de la ley, llegamos al nuevo pacto y Dios hace la maravilla de las maravillas. Dios dice, yo quiero morar con los míos. ¿Cuál es el lugar más cercano al hombre en que yo puedo ir a estar con él? Dentro. Y Dios hace la maravilla de no morar cerca de nosotros, o no pasear con nosotros en un huerto, no estar en una tienda entre nosotros. Dios va a estar con nosotros, dentro. Por eso dice la Biblia, cuando 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo. Porque Dios anhela, y esto tendríamos que tomar nota, porque a veces los domingos por la mañana decimos, uy, qué pereza ir a la iglesia. Yo no lo puedo decir porque soy pastor, ¿no? Pero alguno de vosotros se puede tomar la licencia de decir, uy, el domingo, con la semana larguísima que he tenido, el que más ganas tiene de estar el domingo ahí, no eres tú, ni es el pastor, es Dios. Es Dios porque se reúne su cuerpo y Dios va gozoso a habitar entre los suyos. Por tanto, que Dios habitara en nuestro corazón es algo increíble. Y aquí va a empezar estableciéndolo Pablo. Oye, a ver, esta maravilla de que el Espíritu Santo, de que Dios mismo bajara a morar en vosotros, a ver, ¿lo habéis conseguido por la ley o por qué? Por la fe. Por tanto, vais a volver a la ley, habiendo establecido antes lo que la ley nos daba. Por supuesto, esto que venga el Espíritu Santo sobre nosotros es también para que el vocero de la ley, el vocero en este nuevo pacto, el vocero, el que proclama y el que te hace entender el Evangelio y el que te hace comprender la voluntad de Dios, ¿quién es? El Espíritu Santo. Él venía a morar dentro y dentro de ti a ser el que te ayuda a entender la palabra de Dios. Nosotros no podríamos entenderla entender la palabra sin el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo baja sobre nosotros para recubrirnos de su poder. Hoy no es tan visible. En Pentecostés sí era visible, ¿no? Porque de repente todos exclaman hablando en lenguas que no conocen. Y en los primeros años del cristianismo tenemos esto que se llaman los dones fundantes o los dones fundacionales, que son las capacidades de sanar que vemos en la Biblia. Dones que ya sabes que cesan, ¿no? Y si tú crees que cesan, eres cesacionista. Y si crees que no cesan, eres no cesacionista. Complicaciones. Pero también hay un híbrido, ¿no? Yo, no se lo digáis a nadie, pero yo estoy en el híbrido. Yo digo que esos dones Dios sigue usándolos, pero no en la manera en Hechos, que se usaba en Hechos. ¿Dios sigue sanando? Sí. ¿Dios sigue haciendo milagros? Sí. ¿Dios sigue cambiando vidas de una forma increíble? Sí. Ah, pues entonces estás conmigo. Entonces estás conmigo en ese híbrido de cesacionista y no cesacionista. La cuestión es que Él viene sobre nosotros. Y esos de Galacia,
probablemente habían visto maravillas que había hecho el Espíritu Santo entre ellos. Quizá no lo dice el texto, pero la norma común es que a través de señales se afirmaba el Evangelio, es lo que tenemos en todo el libro de los Hechos. El Evangelio se va confirmando a través de señales y muchas veces de milagros. Probablemente cuando él dice en el versículo 5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, probablemente serían cosas maravillosas o milagros que habían visto, o sanaciones, o mensajes proféticos a través de personas. Todo eso no lo hace la ley, es lo que Pablo dice. Todo eso la ley no lo ha traído la fe, no lo ha traído la ley. Fijaos, sigue diciendo en el 3.4, tantas cosas habéis padecido en vano y seguramente la iglesia en Galacia hubiera sido perseguido, es lo más probable. Dice, tanto de lo que habéis sufrido es ahora para volver a la ley. Ahora tenemos que entender una cosa, el ser judaizante, o sea, ser un cristiano y seguir practicando la ley, te libraba de la persecución. ¿Por qué? El judaísmo, en este momento de la historia, es considerado por el imperio que gobierna en esos días, que es el Imperio Romano, por supuesto, es considerado una secta. Es considerado una secta, los judíos. Una secta tolerada, una secta permitida. Entonces, si tú eras cristiano, eras una secta no oficial, por lo tanto, se te podía perseguir. Pero si tú decías, no, yo soy cristiano, pero realmente judaizo, entonces realmente estoy dentro de la secta de los judíos, pues probablemente no te persiguieran. Que por cierto, hablando de la persecución, que te persiguieran en el Imperio Romano no significaba que te pusieran una multa y que tú fueras luego a pagarla a la oficina de, no sé qué tenéis aquí, donde se pagan las multas, o entres en internet y la pagues. No es eso. Que el Imperio Romano te acusara, que por cierto, ¿sabéis cuál era la acusación a los cristianos? Y esto es algo maravilloso. A los cristianos se les acusaba de ateísmo. Tú dices, espera, esto no lo he colocado. ¿Por qué se les acusaba de ateísmo? Lo he escuchado por ahí. Porque tenían que adorar a César. Claro, alguien que no adoraba a César, ¿qué era? Ateo. Ateo. Y tú dices, pero es que nos hemos vuelto locos. Y se les acusaba de ateos. Adoraba a César. Y además el César tenía su lugar donde tú ibas, dependiendo de la ciudad, dependiendo un poco la cultura también, la nacionalidad donde estaba, pues se hacía de una forma o de otra. Se les acusaba de ateísmo. Por tanto, que tú dijeras, no, yo soy cristiano, pero yo realmente judaizo. Entonces, estoy dentro de la secta de los judíos, pero soy una rama, entonces soy legal. Y van a tener, en esos años, van a tener problemas, muchos problemas con todo esto. Porque se les va a perseguir, ya sabéis, después va a venir Nerón, que matará a Pedro y a Pablo, Domiciano, que desata probablemente una de las peores persecuciones de la historia del cristianismo. Y todo eso vendría en el futuro. Pero aquí, decir que eras judío, pues te iba a librar. Entonces dice, ¿tantas cosas habéis padecido en vano? O sea, ¿os han perseguido para que al final no valiera de nada que hayáis recibido el Espíritu Santo? Así es como continúa. Ahora nos va a decir, aquí en adelante, tres cosas. La primera, la que hemos visto, recibimos el Espíritu Santo. Esto hemos visto del 1 al 5, y fijaos esa frase. Somos tan malos que la única forma en que Dios podía hacer que viviéramos una vida que a Él le agrade es venir Él y vivirla en nosotros. Tú no puedes vivir de una forma que agrade a Dios sin el Espíritu Santo. Absolutamente imposible. Absolutamente imposible. Por tanto, lo que tú debes procurar es ser guiado, ser movido por el Espíritu Santo. No hay otra forma. Costumbres, denominaciones, exigencias culturales, todo eso no. Es ser movido por el Espíritu Santo. ¿Y sabéis cuál es el gran secreto de vivir una vida cristiana? Lo sabéis todos. Lo que pasa es que he propuesto la pregunta de una capciosa para llevaros a engaño. Pero realmente vivir el cristianismo es leer la Biblia y orar. ¿No?
Esa es la base del cristianismo, nosotros. Absolutamente nosotros. Es la forma en la que eres llevado por el Espíritu Santo. Orar, conocer su palabra y orar y que el Espíritu Santo te mueva. Es la única forma de agradar a Dios. Por tanto, la segunda cosa que recibimos es, o que en este caso, que a través de la fe se consigue, en el alegato de Pablo va a ser esto. Lo primero es que recibimos al Espíritu Santo a través de la fe. La segunda cosa que en este caso recibió Abraham a través de la fe es la justificación. Lo vemos ahí del 6 al 7. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creer no es un acto físico, ¿no? ¿Estáis de acuerdo conmigo? ¿Qué esfuerzo conlleva creer? Tú después de creer terminas sudando y tengo que ducharme porque he creído. Creer no es un acto físico. Creer es un acto de la voluntad. Por tanto, cuando dice que fue declarado, y por cierto, cuando dice que le fue contado por justicia, está hablando de una declaración judicial. Le fue contado de tal manera que fue declarado justo, o justificado, si queréis, de esta manera. Es igual contigo y conmigo. La declaración en la cual nosotros somos declarados justificados proviene de un acto de fe. Eso estamos de acuerdo, ¿no? Somos evangélicos. Creemos así. No por las obras, sino por la fe. Y la fe no es un acto. No es un acto físico. Por tanto, a través de la fe, a Abraham él fue declarado justo. Ahora, no nos olvidemos que Pablo es judío y está escribiendo a una congregación mezclada de judíos y no judíos. Esto es lo más probable. Ahora, no olvidemos tampoco que Abraham es el gran Abraham. Para un judío, Abraham, ¿quién era? Padre. O sea, Abraham no es una figura secundaria que cuando lo mencionan, pues sí, pues Abraham. No, espera, Abraham. Tanto que discutiendo Jesús con los judíos, ellos dicen, nosotros somos de Abraham, nuestro padre. O sea, para ellos es una figura enorme, Abraham. Y Pablo va a coger la figura de Abraham. Y va a decir, ese héroe vuestro, ese que vosotros decís que es vuestro padre, ese que decís que del linaje suyo vino la promesa y vino después la ley y vino todo eso, ¿cómo fue justificado él? Fue justificado por la fe, no por las obras. Las obras no le declararon a él justo. Las obras fueron una evidencia de su justicia. Cuando él va con Isaac a llevarlo a matarlo, ¿esto es lo que le justifica? No, queridos. Esto es lo que evidencia que él ha sido declarado justo. Nosotros es igual. Nosotros cuando obedecemos la Biblia y hacemos lo que es correcto, no estamos ganando la salvación. Estamos evidenciando que Jesús, que el Espíritu Santo está viviendo dentro de nosotros y moviéndonos. Así, realmente es así de sencillo. Por tanto, los que son hijos de Abraham son justos. Y esa descendencia que son hijos de Abraham han llegado a la justificación a través de la fe. Le está diciendo los Gálatas, es la fe, no es la ley. A través de la fe es que Abraham recibió su declaración de ser justo. Que por cierto, hablando de declaraciones y llevándolo a nuestro tiempo, tú y yo hemos sido declarados justos. Una declaración, ¿de acuerdo? Y tú dices, pues Israel, yo como que ando un poquillo lejos de esa justicia, ¿no? Esa declaración de santidad a través de la sangre de Cristo y a través de las obras de Cristo, yo es que no ando de forma santa. Yo lo intento y yo lucho, pero se me queda esa declaración un poco grande. Nadie dice amén, pero os presupongo el amén, porque vosotros estáis conmigo, a menos que alguno haya llegado aquí a la perfección. Pero el resto estamos peleando. Y el resto, que se nos haya declarado justo, se nos queda muy por arriba. Pero es como cuando tú terminas de estudiar y te dan un diploma firmado por el ministro de Educación o firmado por quien sea, que te declara abogado, o que te declara maestro, o que te declara lo que sea. Tú el resto de la vida puedes no ejercer nunca.
Hay aquí, incluso puede ser que haya alguno que haya dicho, mira, yo he estudiado física astronómica y estoy trabajando en Burger King. Ya está, pero tú has sido declarado oficialmente, ningún problema con trabajar en Burger King, pero tú has sido declarado oficialmente, lo que he dicho, ni me acuerdo. Por eso es una declaración legal, este es tu estatus, aunque luego tu forma de vida no corresponde. Nosotros hemos sido declarados justos. Ahora lo que está en nuestra mano es ser llenos del Espíritu para poder vivir al nivel de lo que se nos ha declarado, que es justos o justificados. Por tanto, como digo, la fe es lo que hizo que Abraham recibiera la justificación. Ahora, seguimos leyendo, 8 y 9, que dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La segunda cosa es, Abraham recibió la bendición a él y al resto de su descendencia, otra vez, a través de la fe o a través de la ley. A través de la fe, otra vez. Y vuelve a decir a los Gálatas, mirad, la bendición la recibió Abraham y toda su descendencia, no porque cumpliera la ley ni estaba, por supuesto, sino por creer. Dice, y en nosotros es igual, todos los que somos hijos de Abraham espiritualmente, es de la misma forma, por fe somos declarados justos, por fe somos declarados benditos. Que Cristo fue declarado maldito por la ley. Nosotros por la ley somos declarados... perdón, lo he dicho mal. Nosotros por Cristo somos declarados benditos, siguiendo el paralelo. Por tanto, todos los que creen, todos los que tienen fe, básicamente lo que está diciendo aquí, son del equipo de Abraham. Porque los judíos dirían, no, yo soy de Abraham. Dice, no, Abraham creyó. Todo lo que envuelve a Abraham tiene que ver con la fe, no con la ley. Por tanto, sus hijos son benditos. Tengo aquí una cita, que os digo para mi vergüenza que no recuerdo cuál es. Mateo 25, 34. A ver. Dejadme que vaya y si nos añade algo, pues lo leo. Mateo 25, 34. Pues se me habrá escapado esta cita. No pasa nada. Venga, seguimos. La siguiente cosa. Si a través de la fe alcanzamos todas estas cosas maravillosas, ahora viene Pablo a decir, vale, ¿qué alcanzamos a través de la ley? Vosotros que queréis seguir la ley, vosotros que decís que volvéis a la ley y que os sujetáis a la ley, vamos a ver qué se alcanza a través de la ley. Pues en primer lugar, todos recibimos maldición. Si antes se declaraba a Abraham bendito, ahora, al que sigue la ley, como hemos dicho antes que la ley te llevaba a la muerte, te declara maldito en este sentido. Ahora, tú dices, y es una pregunta lícita, tú dices, pero Isra, si... Es que la Biblia tiene un montón de versículos que nos habla de lo maravillosa que es la ley. ¿Sí? Salmo 19, 7 al 10. Y esto es solamente un ejemplo, Salmo 19, 7 al 10. Es un ejemplo de las muchas veces que habla de la ley como algo maravilloso. 19, estoy seguro que conocéis este pasaje. Deseables son más que el oro, viene del 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, deseables más que el oro y más que mucho oro afinado, son dulces. Pero un momento, Israel. Entonces la ley, como dice ese señor, ¿la ley es buena o es mala? Bueno, como siempre la respuesta más políticamente correcta es buena y es mala.
Es buena en tanto cumple un propósito. ¿La ley cumplió el propósito? Sí. Porque fijaos que hay un propósito en mostrarnos nuestro pecado. ¿Cuál es el propósito? Que cuando yo hago toda mi vida intentando seguir la ley, de repente llego a la conclusión de que necesito algo más que esto. Esto no me vale. Esto lo único que hace mostrarme es mi incapacidad de ser agradable delante de Dios. Entonces necesito algo más. ¿Qué es ese algo más? Cristo. En otros sentidos es buena también. La ley nos revela, nos muestra el carácter de Dios. ¿Correcto? ¿Y eso es bueno o malo? Eso es bueno. La ley nos mostraba la santidad de Dios. El santo, santo, santo. La ley no te permitía entrar al tabernáculo. Por tanto, la ley te marcaba que tú eras muy pecador, Dios era muy santo, y que Dios es bueno en todo lo que hace, que Dios es poderoso, que Dios tiene una voluntad, que Dios tiene un orden, que Dios tiene... Básicamente nos muestra el carácter de Dios. Y esto es bueno. En ese aspecto es buena. Digo aquí, nos muestra la santidad de Dios, la moral de Dios, el orden de Dios, la justicia de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, el cuidado de Dios, la elección de Dios. Todo eso nos muestra de Dios. Y que, abro un paréntesis, para decir, ¿hay preceptos en la ley o en el Antiguo Testamento que son válidos hoy en día? Pues mira, todos los preceptos en el Antiguo Testamento que se basan en el carácter de Dios son válidos hoy en día. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Imagina que yo le digo a un hijo mío, si coges un caramelo, si robas una golosina de la tienda, voy a estar muy enfadado contigo, porque eso no se hace. Mi hijo, mi otro hijo, está escuchando. ¿Se aplica o no? Este otro hijo puede decir, yo tampoco robo. Sí, porque mi ley se basa en lo que yo creo que es bueno o es malo. Entonces, cualquier otro que esté escuchando, ese niño puede ver mi carácter y entender que hacer eso está mal, aunque yo no se lo haya dicho a él. Y hay principios espirituales en la ley que se aplican hoy. No os uniréis en yugo desigual. ¿Eso se aplica hoy? Claro, pero eso venía de la ley, ¿eh? Eso venía de la ley. En un yugo no pongas dos animales distintos. Porque sabes lo que vas a hacer, ¿no? O sabes lo que no vas a hacer realmente. Arar, seguro que no. Otras cosas igual sí. Reír, pasar un buen rato riendo, sí. Pero trabajar nada, no vas a conseguir nada. Y esa idea viene de ahí. Y esa idea de que el bueno y el malo no son lo mismo. Eso viene de la ley, ese precepto. Por tanto, hay principios espirituales, todos los que se basan en el carácter de Dios, son aplicables. Si no, reconocedme que cuando nosotros queremos animarnos, tenemos un día malo y queremos animarnos, buscamos en Google promesas de Dios a los cristianos. Sí. Sed sinceros, sí. Que todos lo hemos hecho. ¿De dónde son el 90% de las promesas? Del Antiguo Testamento. Y algún purista vendría a decir, no, eso es el Antiguo Pacto. No, porque se basa en el carácter de Dios. El buen pastor que nosotros vemos en Juan, que Cristo dice, yo soy el buen pastor. ¿Dios era un buen pastor de los suyos en el Antiguo Testamento? Claro. ¿Y con qué? ¿Había cuidado con amor a su pueblo Dios en el Antiguo Testamento? Siempre. Lo había pastoreado con amor. Lo había, una vez tras otra, había intentado, por amor a ese pueblo, llevarlo al lugar correcto. Igual que Cristo hace con nosotros. Igual, porque eso se basa en el carácter de Dios. Por tanto, hay principios espirituales en el Antiguo Testamento que se basan en el carácter de Dios que son iguales en nuestros días. Venga, seguimos. Pues todo esto para decir que la ley era buena en tanto cumplió su propósito y en tanto nos muestra el carácter de Dios. Es mala en el sentido de que nos maldice y nos condena a muerte. Por tanto,
A través de la ley, Cristo recibió maldición. Venga, vamos a leer 15, 3, 13 al 15. De Gálatas. Y dice de esta manera: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en el madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos... no, esto no está bien. Hasta ahí. Cristo muere cogiendo toda nuestra culpa. La culpa por la razón por la cual tú tenías que morir es porque habías infringido el carácter, había sido en contra del carácter moral de Dios y de lo que nos enseñaba la ley sobre el carácter moral de Dios. Por tanto, ¿quién paga? Esto lo conocemos de sobra, ¿no? En la cruz, Cristo paga por tu pecado y por el mío. Ahora, por cierto, ¿cuánto pecado? ¿Por cuánto pecado pagó Cristo? Por todo el pecado de todo hombre, a lo largo de ¿cuánto? De toda la historia. Y escúchame, yo con mucha vergüenza digo, yo he añadido a eso. Y no poco. ¿Correcto? Yo añadido y no poco. Y imaginad todo el pecado del hombre en nuestra era y pensad ahora en toda la historia. Por ese pecado pagó Cristo. Y cuando el pecado sobreabundó, cuando el pecado abundó, el pago de Cristo, la sangre de Cristo, como si fuera un mar, cubre el pecado de todos los hombres en toda la historia. Gloria a Dios, ¿no? Y por eso es que la escena de la cruz es tremenda, porque está repleta de paradojas, absolutamente repleta de paradojas la cruz. Mirad, en la cruz está muriendo el justo, ¿por quién? Un momento, esto... O sea, el que no tenía que hacerlo muere por todo el resto que tenía que hacerlo. Sí. El rico, fijaos qué paradoja. El rico, ¿quién es el más rico de todos? Dios. Hablando en términos absolutos, ¿de acuerdo? ¿Qué hizo el más rico de todos? ¿Pero cómo de pobre? No tenía ni propiedades. Hasta la ropa. No tenía ni donde reposar su cabeza. Eso dice él, eso es. Y él va a la cruz desnudo. Menos un paño tapándole. Lo mínimo. Y el rico de todos, el más rico de todos, se hace el más pobre de todos. Para ir a la cruz. Esto es una paradoja, ¿no? El sabio... ¿Quién es el sabio en mayúsculas? ¿Muriendo por quién? Dilo con... Yo voy a decir tontos, pero os voy a... Por eso me has educado necios. El sabio muriendo por los necios. Qué locura, ¿no? El único que merece gloria, ¿quién es? Dios. ¿Muriendo por quiénes? Por los que no merecen ni un poco de gloria y por los que no tienen ni un poco de gloria. Tú y yo, amigos, somos polvo. Un día, el único valor que tiene el hombre es el alma, ¿de acuerdo? Y el alma viene de Dios, el cuerpo también. Pero tú un día serás un nombre, esto lo decía yo el otro día en Irún, un día serás un nombre en una lápida y no irá a verte nadie. Lo siento que ninguno se me ofenda. Ojalá tengas muchos hijos y vayan todas las semanas a verte, pero sospecho que no va a ser así. Y no estarás ahí, por supuesto. Y si pasaras por un cementerio, ves un montón de nombres que no significan nada. Ni la memoria queda. Somos tan pequeños que no queda rastro del cuerpo, ni queda rastro normalmente de la memoria, a menos que te hagas famoso. Ni la memoria queda. Por tanto, el que merecía gloria, muriendo por los que no merecen absolutamente ninguna gloria. Y hay más. Fijaos esto qué maravilloso. Sabéis que a Cristo lo crucifican entre ladrones, ¿no? Pues entonces tenemos a dos que mueren por robar y a uno que muere por... ¿No? Así es.
Y además, estos morían por robar el vil metal, pero Cristo moría por dar la vida. El inocente muriendo por los culpables, el único inocente que ha pisado la tierra, muriendo por todo el resto de culpables que ha pisado la tierra. El defensor muriendo por los acusadores. Está en medio y le dicen, tú sí eres hijo de Dios, le decían ahí. Y uno de los ladrones en la cruz, si tú eres hijo de Dios, anda, al favor y que bajemos de aquí. Y el defensor, Cristo es el defensor. Hoy está a la diestra del Padre intercediendo por ti, diciendo, ten misericordia de Israel, porque es duro de corazón. El defensor muriendo entre los acusadores, muriendo por los acusadores. El que fue amor, el único que amó de verdad, muriendo por los que odian de verdad. No todos en la misma medida, pero somos de naturaleza odiar. El único que posee la vida, que es la vida, que es la esencia de la vida, muriendo entre los que su esencia es la muerte y que no poseen vida, que son estos dos ladrones. El hombre que por su desnudez viste a sus hijos, espiritualmente hablando. Porque si vais a Apocalipsis, si te damos un salto muy grande a Apocalipsis, una de las cosas que se repiten en Apocalipsis es que los hijos de Dios van siempre vestidos con túnicas blancas, vestiduras blancas. Muere desnudo para vestir a sus hijos. El que merecía la corona de oro, el único que merecía ser coronado y merecía ser rey de los judíos, muere coronado de burla, una corona de espinas en este caso, menospreciando absolutamente quién era su realeza. El que merece, esto no ocurre en la cruz, pero el que merece que todos los hombres se arrodillen delante de él, está siendo azotado por los soldados de Pilato, arrodillados. Sabéis que se arrodillaban abrazando una especie de piedra y ahí les castigaban. Otra paradoja, el sacerdote siendo el sacrificio, ¿verdad? Porque ellos, los judíos, entendían que era un sacerdote y que era un sacrificio. El sacerdote iba y ponía el sacrificio. Pero aquí viene el sacerdote, el intermediario, y él mismo es el sacrificio. Él pone su propio cuerpo. El juez, el único juez, juzgado. El único que merece ser juez, juzgado. Fijaos esta, el que viene voluntariamente contra los que vienen involuntariamente, ¿verdad? Los ladrones no estaban ahí porque querían, ¿no? Vamos a hacer plan de fin de semana. Venga, pues eso. El único que venía voluntariamente y que ofrece su vida voluntariamente, que esto no es normal, ¿no? ¿Quién ofrecería su vida voluntariamente? Nadie. Igual por un hijo, pero por los enemigos, por los pecadores, nadie. El bendito, y aquí terminan las paradojas, por fin. El bendito hecho maldito, o entre los malditos. Las paradojas de la cruz, que son ciertamente maravillosas. La cruz, que por cierto, hablábamos de la ley, si la ley es buena o es mala. La cruz es tan absolutamente maravillosa como terrible. Es la dicotomía de la cruz. Y luego Pablo dirá, mi única jactancia, del único que yo me puedo jactar y decir eso es lo que tiene valor, ¿qué es? La cruz. Esa es mi única gloria. Es lo único en lo que yo me puedo vanagloriar, la cruz de Cristo. Porque a la vez es hermosa y a la vez es terrible. Venga, 15 al 18. Dice así, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y esa simiente es Cristo y todos los que descendieran de Cristo. Esto pues digo, el nuevo pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. En estos 4 versículos, lo tenéis ahí en el cuadernito, aquí no está.
pero en el cuadernito tenéis las 4 cosas que nos dicen estos versículos y tenemos que avanzar. Es que yo no sé si lo tengo. A ver, que alguien me diga las 4 cosas que hay en el cuaderno. Esto versículo 15 al 18. Están con unos... No. Sí, están con estrellas. Era un pacto irrevocable. Basado en una promesa, un pacto más antiguo y un pacto gratuito. Ahí está. Está haciendo ahora una comparación que tenemos en estos 4 versículos. Un pacto irrevocable, en primer lugar, y aquí lo aclara. Si tú te sientas, si tú firmas una hipoteca con un banco, y tú al segundo mes dices, oye, que se me ha ocurrido que ya no te voy a pagar. ¿Qué te ocurre? El banco dice, no te preocupes, hombre, aquí entra, amigo. Así, no, si no me pagas. Hay confianza. Ya me quedo a la casa. Ya me quedo yo a la casa. No, es que un pacto, si tú y yo pactamos, yo no puedo venir después unilateralmente y decir, mira, ya no cumplo. Esto no puede ser. Por tanto, un pacto que además es antes de la ley, no se rompe. No se puede romper. Y Dios pactó con Abraham. Ahora, Dios pactó con Abraham unilateralmente. ¿Verdad? Él pactó unilateralmente. Yo te voy a hacer. Y escuchad una cosa. Yo prefiero que el encargado de cumplir una promesa sea Dios que sea yo. ¿No? Con seguridad. Con Dios seguro se Claro, yo te puedo prometer el cielo. Pero que si soy capaz de dártelo es otra cosa. Yo puedo pactar contigo algo, pero las circunstancias de la vida pueden llevarme a otro diferente escenario y que yo no cumpla lo que he dicho. Pero ¿va a pasar esto con Dios? No. Nosotros no cumplimos las promesas porque no queremos o porque no podemos, ¿no? Pero Dios puede siempre y Dios quiere hacerlo. Por tanto, mira, Señor, pacta unilateralmente, a mí déjame fuera, por favor. Y encárgate tú de que la promesa se cumpla. Y es lo que ocurre, es un pacto irrevocable. La simiente viene, ¿cuál es el segundo que habéis dicho? Un pacto más antiguo. Un pacto más antiguo, aquí lo dice, 400 años antes de la ley, Dios le prometió a Abraham. Ahora, yo sé que tú estaréis sentado diciendo, vale, Israel, si tú dices que un pacto no se puede romper, ¿por qué Cristo rompe el pacto de la ley? No lo rompe. ¿Qué es lo que hace? Yo no he venido abrogarla. sino a cumplirla. Y acordaos que Dios siempre juega con sus mismas reglas. Dios no te va a decir haz esto y va a hacer otra cosa. Dios te va a decir y va a hacer lo que te ha mandado a hacer. Y Él viene y Él no rompe el pacto. Él viene a culminarlo. Y la palabra cumplir la ley tiene que ver con perfeccionarla, rellenarla, hacerla perfecta. Y Cristo viene, cumple la ley y a través de la justicia que le da haber cumplido la ley, Él pasa esta justicia a todos nosotros. Es por eso que nosotros podemos decir que en Cristo hemos cumplido la ley. Él muere a la ley, nosotros morimos a la ley. Porque Cristo vino no a romper el pacto, sino a cumplir. Por tanto, el punto C, que son estos 4 versículos que estamos viendo, no queda anulada la promesa, porque estas 4 cosas nos dicen que no se puede romper esa promesa. Perdóname que vayamos adelante, pero tenemos que ir. La ley, ¿qué más nos muestra? Bueno, dice ahí al final, la ley o es por la ley o es por la promesa, esto está clarísimo, ¿no? El final del capítulo 3, versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace... Espérate, me he ido yo. No, es 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Venga, ahora tenemos, si a través de la fe, a través de la ley, obteníamos todo esto, lo siguiente que tenemos es, ¿qué es lo que nos muestra la ley? ¿De acuerdo? Si nos ha enseñado qué es lo que alcanzábamos a través de la ley, ahora nos va a decir del 19 al 25 qué es lo que la ley nos enseña, qué es lo que nos muestra. Pues vamos a leer ese pasaje. ¿Qué dice? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida
por supuesto, a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. La ley nos muestra nuestras transgresiones. Mirad, cuando Adán peca en el huerto de Edén, cuando Adán y Eva pecan en el huerto de Edén, permitidme que plantee esta escena, que no es bíblica. Me tomo la libertad de plantear esta escena para haceros entender cómo la ley muestra las transgresiones. Imagínate que al lado de Dios en el cielo, cuando Adán y Eva pecan, hay un ángel. Y ese ángel quiere interceder por el hombre. Y le dice, y Dios dice, mira, han pecado Adán y Eva. Tengo que sacarles del huerto. Y dice el ángel, sí, pero es que es normal que pecaran porque sus circunstancias no eran buenas. Entonces las circunstancias le han llevado a pecar. Excusa barata, ¿no? Pero vale, la voy a comprar. Que por cierto es nuestra excusa también. Cuando nosotros pecamos, siempre son las circunstancias, ¿no? No que las circunstancias que tengo, ¿cómo no voy a pecar? Eso aparte. Pero este ángel quiere intermediar por los hombres y dice, bueno, Señor, se han equivocado una vez. ¿Por una vez vas a condenar a todos? Dice, mira, seguro que cuando vivan fuera, como ya les da el aire fresco de la tierra maldita, seguro que se portan bien. Y viene a quitarle la razón, ¿quién? Caín, nuestro amigo Caín. Viene a quitarle la razón al pobre ángel. Y lo que demuestran los hijos de Adán y Eva es que matan. Es un asesino, Caín. Y el ángel dice, hombre, es que si conocieras a Abel, pues tú también lo matarías igual, ¿no? Y bueno, venga, pues el siguiente, ¿qué es el siguiente? Lamec, creo que es el hijo, lo descendiente de Caín, que dices, si a Caín lo vengaron 7 veces, a mí 70. O sea, si él era malo, si él era duro de corazón y si él era duro de carácter, yo más. Y este ángel sigue con su propósito de intermediar por el hombre y dice, bueno, vale, hemos tenido una mala racha. Vamos a seguir la historia. Y en lo siguiente en la historia tenemos a Noé. Que lo que hace la historia es ir así. Ya no ha pecado uno en una circunstancia concreta. Ahora pecan todos en todas las circunstancias concretas que podáis pensar. Y la humanidad se tuerce de tal manera y es mala de tal manera que llega al punto de Dios, del gran Dios de amor, y el gran Dios longánime, de su alma larga y paciente. Dice, hasta aquí hemos llegado, todos muertos. Y ese ángel dice, bueno, vale, vamos a meter a los justos en un arca, y de esos justos, ahora ya sí que tiene que venir una generación justa, ahora ya sí. Y lo primero que hace Noé cuando baja del arca, ¿qué es? Plantar una viña y emborracharse. Y sigue en declive. Llegamos a la Torre de Babel. Y en la Torre de Babel se levanta la humanidad a una sola voz y dice, lleguemos donde está Dios. Seamos como Dios. Y hacen la torre. Y el ángel dice, bueno, vale, es que tanto tiempo juntos, tanta gente, hablando el mismo idioma, las visitas como el pescado al tercer día huelen, ¿no? Entonces, vamos a esparcirlo y vamos a dejar que cuando cada uno tenga su lengua y ya no se agobien todos juntos, entonces vivirán bien. Y las naciones se van, cada una a buscar su propio Dios. Y este ángel, que es cabezón, quiere interceder por el hombre. Y le dice a Dios, bueno, mira, si esto es fábula, ¿de acuerdo? Esto es totalmente fábula. Y por supuesto lo hago con mucho respeto. Mira, y si cogiéramos uno de esos pueblos, y de uno de esos pueblos, nosotros, o tú, bendito Dios, sacaras unos que fueran los tuyos. Entonces seguro que se comportaban bien. Porque tú los has elegido y los separas como tuyos, los nombras tuyos, te vas entre ellos y entonces ahora sí va a venir una generación maravillosa. Y el pueblo de Israel es un desastre.
como somos tú y como, y como lo soy yo. Y llegamos al nuevo pacto. Y esto tiene tintes dramáticos, aunque lo hagamos medio con humor, tiene tintes dramáticos. Porque este ángel, la última cosa que le dice a Dios es, Señor, vale, no ha funcionado nada de esto. Ya lo sé. ¿Y si tú vas y moras con ellos? Si tú bajas y moras con ellos, serían perfectos. Vivirían siempre de una forma correcta, serían santos, se amarían, se perdonarían, se tendrían paciencia, se soportarían el amor unos a otros, Señor, seguro. ¿Y qué es lo que ocurre? Que Dios baja, mora en nosotros y tú y yo nos matamos, no nos perdonamos, no nos hablamos, nos giramos la cabeza y todo esto. Y eso demuestra la maravilla de Dios y el pecado recalcitrante del hombre, ¿verdad? Así es, una vez y otra vez y otra vez. La ley nos mostraba, como dice ahí, nuestras transgresiones. La ley también nos mostraba a un mediador imperfecto, 19, segunda parte del 19 y el 20, que dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, hasta ahí, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios en uno. Aquí lo que está diciendo es que el mediador en el nuevo pacto, ¿quién es? Cristo. Y Cristo y Dios son una unidad. Entonces lo que está ocurriendo es que en el antiguo pacto, en la ley, había un mediador. Ese mediador se llamaba Moisés, que era el que traía la ley y la daba y mediaba. Pero en el nuevo pacto no hay ese mediador. Ese mediador es el mismo Dios. Dios ejerce de una parte contratante y ejerce de mediador. Tú cuando vas a hacer una hipoteca, ahí está el notario, gracias. Ahí está el notario y está en medio este señor súper serio, ¿no? Que no sonrió jamás. Ahí está, y dice esto, y él forma esa imagen. Pero entendamos que un intermediario es malo siempre. Un momento. Perdón, malo no, imperfecto. Esto es la palabra que quiero usar. El mediador es imperfecto siempre. ¿Era perfecto Moisés? No. Tan imperfecto que por una cosa que él hace, Dios le dice, querido, no vas a entrar a la tierra prometida. Los intermediarios son malos. Porque el intermediario puede ser que te traiga, puede ser que sea un mal comunicador del evangelio, del mensaje. Imagínate que yo le digo a mi señora, oye, es sábado por la tarde, ha terminado el instituto y yo le digo, oye, ve y dile a Isbak, que cuando estaba hablando con él, que todo lo que yo estaba diciendo era una vieja leyenda hebrea. Yo no puedo ir, ve tú, se lo digo a mi mujer. Y va Isbak y vuelve al rato y dice, ya lo he dicho. Digo, ¿y qué le has dicho? Y mi mujer dijo, mira, me he sentado con él y le he dicho que todo lo que tú habías dicho era una vieja leyenda ebria. Y digo, ¿cómo? Repíteme. Sí, hombre, que una vieja leyenda ebria. Digo, yo no he dicho eso. Yo he dicho una vieja leyenda hebrea, no una vieja leyenda ebria. Ay, pues no te entendió, pero sí es lo mismo, si suena igual. No, es lo mismo. No es lo mismo. Una vieja leyenda ebria que una vieja leyenda hebrea. ¿Correcto? Y el intermediario es imperfecto y transmite un mensaje imperfecto. Entonces los intermediarios son siempre imperfectos. Ahora imaginad que que el mensaje que yo doy, a través del intermediario, no llega bien y no se entiende bien. ¿Sabéis qué dice una figura retórica cuando la atropellan? O no, me atropellan. Vale, os reís por educación, lo sé. Porque el chiste es malo, pero ahora tú puedes plantear, yo no sé lo que es una figura retórica, no te culpo. Como hemos dicho antes, yo soy de letras, quizá tú eres de números. Yo no sé lo que es una figura retórica, yo no sé ni siquiera qué es una onomatopeya. Por tanto, soy incapaz de entender que aquí hay humor.
Por tanto, si el mensaje llega de una forma que no se entiende, ¿malo o bueno? Malo otra vez. Por lo tanto, no contéis este chiste por ahí, ¿de acuerdo? Es malo. Pero nos hace entender, quitemos el intermediario y que Dios nos hable directamente. ¿Cómo nos habla Dios directamente? A través de nosotros, a través del Espíritu Santo. Por tanto, el punto B era que la ley nos muestra a un mediador. Tenemos mediadores. Vayamos a Cristo. La Iglesia Católica Romana le encanta el papel de mediador. Le encanta el papel de mediador. Porque dice, los católicos romanos necesitan la salvación, ¿no? Necesitan a través de la fe la salvación. Pero lo que hace la Iglesia Católica es, ven a través de mí y serás salvo. Habéis escuchado esto del sumo pontífice. Os suena, ¿no? Esto es el Papa. Sabéis que el pontífice, Roma, que está entre colinas, había muchos ríos, ahora es diferente. Y por tanto, un título era el pontífice, que es el que construye puentes. Por tanto, este es un título que venía de la mitología romana y el propio Papa se lo hace. Y dice, yo soy ahora el pontífice, el puente. Ven a través de mí y sé salvo. ¿Qué es lo que hacen las sectas, verdad? Ven a través de mí y sé salvo. La iglesia evangélica, por muy maravillosa que sea, no puede decir eso. ¿A qué no? Porque cuando alguien quiere ser salvo, que no me mire a mí. Me gustaría más que me mirara a mí. Mira a Cristo. Y no hace falta, el puente lo tendió Cristo. No hace falta que lo tendamos nosotros. Venga, un minuto. La otra cosa que nos muestra la ley, nuestras transgresiones, los mediadores imperfectos, y también que somos presos. A ver, si tú vas a una cárcel, ¿cuándo es que todos los presos de la cárcel son libres? Vale, imagínate que tú te mueres antes de cumplir la condena. No, entonces momificado ahí 50 años hasta que cumpla la condena. ¿Cuándo son todos los presos libres? ¿Sí? Claro, no tiene ahí un secadero de... Los sacan. Los sacan y los declaran libres, pero por muertos, ¿no? Nosotros hemos sido declarados muertos a la ley, libres de la condena que nos traía la ley, porque la ley nos decía, os tengo presos. ¿Quién podía escapar de la ley? Nadie. Pero el que escapó para todos, para hacernos libres de esa. Adelante. Pues nos hemos reído todos cuando